Queridísimos oyentes, le damos el más cordial saludo desde AMPC directamente en los Estados Unidos con otro episodio de nuestra programación Aroma al Cielo, donde cada día traemos voces de vida que nos inspiran y transforman nuestros corazones. Hoy tenemos el inmenso honor de tener aquí a la pastora Lisette Betancourt y nos está acompañando para compartirnos este gran trayecto en el ministerio. Entonces, pastora, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a la emisora Aroma al Cielo y es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Es la pastora Alicia de Betancourt. Les hablo desde Venezuela, de Caracas, Venezuela. Para mí es una bendición estar en esta entrevista, estar en esta reunión esta noche y espero de que en el nombre de Jesús lo que conversemos hoy pueda ser de gran bendición, amén, para sus vidas. Claro que sí. Y bueno, para no hacer larga esta introducción, nos gustaría, pastora, que nos contaras un poco sobre tus inicios, cómo fue tu infancia, y qué influencia tuvo en tu entorno y en su desarrollo espiritual hasta el día de hoy. Amén. Bueno, sí, desde pequeña, siempre fui muy sensible a lo que es el mundo espiritual. Em, Sin embargo, estuve en una familia donde lo que había era el catolicismo, el creer en santos, en vírgenes y esas cosas. Pero ya como a los 11 12 años mis padres se divorcian y pues quedo viviendo solamente con mi mamá. Como a la edad de 14 15 años más o menos, fue que tuve mi primer encuentro con Jesús. Me invitaron a una reunión en casa de un amigo de la infancia de mi papá. Ellos son adventistas y ese día mi papá se fue con su amigo, pero me dejó con su esposa. Y esa señora, de verdad no recuerdo su nombre, pero ese señor ese día me habló de Cristo, de cómo Cristo había muerto por nosotros en la cruz. Fue una experiencia tan maravillosa, yo sentí tanto la presencia de Dios. Ella me explicó de que las estatuas, los yesos, todas estas cosas tenían ojos, pero no podían ver, tenían manos, pero no podían tocar. Y me habló tan hermoso de Jesús que yo ese día sentí tanto la presencia de Dios que yo lloré en ese momento. A esa corta edad, porque era jovencita, fue algo que tocó tanto mi vida que yo llegué ese día a mi casa botando todo, es decir, todo lo que eran estatuas, virgencitas, estampitas, todo eso lo boté ese día, ese mismo día. Tomé la determinación y saqué todo de mi casa y dije, a partir de hoy solamente creo en Dios. Y bueno, así fue como empecé en el camino de Dios, más todavía nunca había llegado, después de ahí nunca fui a otra iglesia, sino después de muchísimos años más. Claro, bueno, qué interesante saber que desde pequeña tuviste ese llamado interior, se puede decir. ¿Hubo algún momento en particular, alguna experiencia personal o llamado divino que te llevó a entregarse por completo al ministerio? Sí, bueno, como vengo diciendo yo, desde muy pequeña siempre fui sensible a lo que es el ámbito espiritual. Desde pequeña tenía algo de que todas las noches me atacaba como un demonio que no me dejaba dormir. Me congelaba prácticamente, mi cuerpo quedaba sin moverse. Y así fue todas las noches. Cuando yo me mudo de donde mi mamá y empiezo a vivir en la casa de mi papá, ahí eso nunca se quitó, o sea, ese miedo a la oscuridad, eso de que caminaba pegada a las paredes en la noche, nunca eso se había quitado en mi vida, o sea, eso era desde chiquita. Ya cuando tenía más o menos como 19 20 años, aún seguía eso, y una vecina empezó a invitarme a unas reuniones, como decir, unas células de crecimiento. Yo siempre decía que no, porque yo decía, no, yo no quiero ser evangélica, yo no quiero cambiar mi forma de vestir. Para mí había como un prototipo, un patrón a seguir, y, o sea, como un modelo. Yo decía,
voy a cambiar de esta manera tan radical, yo no soy así, bueno, pero esa muchacha, esa hermana, sí, que era mi vecina, ella vivía en el apartamento de al frente, todo el tiempo me insistió, todo el tiempo fue perseverante y constante, todas las semanas me invitaba, yo no sé cuánto tiempo yo me negué, de verdad, siempre le decía mentiras, siempre le decía que iba a ir y no iba, hasta que Dios obró de una manera sobrenatural conmigo y yo bajé a la reunión esa noche, ese temor tan fuerte que yo sentía desde pequeña se puso aún muchísimo más fuerte. Es decir, esa noche yo no dormí. Esa noche yo tuve un sueño donde yo me vi vestida de blanco, pero en medio de mucha oscuridad, todo negro. Y pues nada, el temor era terrible. Entonces yo le digo esto a mi vecina, le pregunto qué es eso, qué pasó. Y ella me dice, no, anda tranquila a tu cuarto y di que lo que te esté molestando en el nombre de Jesús se vaya, que la sangre de Cristo tiene poder. Y aquí es cuando viene mi primer gran testimonio de parte de Dios. Con las luces prendidas, pegada a la pared, bueno, yo le dije a Dios, bueno, Señor, todo lo que esté molestándome en el nombre de Jesucristo se va. Cuando dije la sangre de Cristo tiene poder, pues ese demonio que estaba allí desde pequeña atormentándome me ha pegado contra la pared y me ha ahorcado. Yo no podía hablar, yo no podía moverme en lo absoluto. Yo podía orar en mi mente y pedirle a Dios, Dios mío, líbrame de esto. Tanto que yo decía en mi mente, te vas en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús, hasta que te digo que todo el cuarto se puso oscuro, las bolsas, todo lo que estaba en el cuarto se movía, todo. Entonces, hasta que por fin pude hablar y dije, en el nombre de Jesús te vas, te echo al infierno donde saliste. Ese demonio me soltó. Yo, cuando, o sea, quedé cansada, quedé muy cansada, como que si hubiese recorrido toda una ciudad, muy, muy cansada. Al día siguiente fue que fui por primera vez a la iglesia. No había ido ni siquiera a la iglesia. Y esa noche Dios me dio liberación en mi casa, sin saber orar, sin tener acompañada de nadie. O sea, el Espíritu Santo trajo libertad en mi vida ese día. De verdad que fue una experiencia que me marcó en su totalidad. Tanto así que me permanezco hasta el sol de ahora en el Evangelio porque esa experiencia fue maravillosa, ¿sabes? Claro. Y, y qué bonito, ¿no? Aparte, cabe aclarar que me comentas que es desde tus 11 años, ¿verdad? Sí, bueno, desde pequeña me pasaba esto, desde que tengo uso de razón, Claro, tendría pero como conociste seis, a Dios, 5, 6 digamos, a años. tus 11 12 años. Tendría como que 15, 14, 15 años más o menos. Increíble. Y eso es un punto importante hoy en día, que es la adolescencia. ¿Cómo tú superaste tu adolescencia sin esa presión, entre comillas, mundana del mundo, como suele llamarse? No, realmente yo vine a conocer, como te digo, fue una experiencia que tuve con Dios a esa edad, pero de ahí en adelante yo sufrí mucho depresión por causa de la situación que vivía en casa con mi mamá. Y ya a la edad de 20 años que estoy diciendo es que vine a tener esta experiencia con Dios, vine a tener esa liberación y esa experiencia tremenda con el Señor. Pero ya al transcurso de mi adolescencia, pues nada, no tenía guía, no tenía ninguna iglesia a donde ir, simplemente empecé a creer solamente en Dios y orar. Cuando necesitaba orar, pues oraba solamente a Dios, pues. Ok, o sea, a tus 20 años fue cuando realmente tomaste la decisión de Exacto, eso entregarte a fue en el Dios. año 2003. Ok, y nos puedes contar un poco más sobre cómo fue ese momento, por qué llegaste a ese momento, qué te inspiró realmente a llegar a ese momento. Bueno, cuando yo llego a la iglesia, que se fue más o menos en el año 2013, ahí es cuando yo empiezo a conocer lo que es el Espíritu Santo. Y mi vida en lo que es en la parte espiritual, yo era muy sensible a Dios, muy sensible a su presencia. Wow, tengo muchísimos testimonios
de todo lo que hacía Dios en mi vida. Yo empecé en la alabanza y en la adoración también en la iglesia, a cantar para Dios. Ahí fue donde fui formada en lo que es en la parte de la adoración. Y todas estas cosas me involucraron más a servir a Dios. De por sí, Claro, un día tuve un encuentro con Dios. Fui a un encuentro como tal y ese día sentí tanto la presencia de Dios en mi vida que de verdad no le vi sentido a la vida. Yo decía, es algo tan hermoso, tan maravilloso. Y yo le dije, wow, Señor, llévame contigo. Yo tenía como 19, 20 años. Le dije, Señor, llévame contigo. Y escuché la voz de Dios que me dijo, todavía no es tiempo. Todavía tienes muchas cosas por hacer y mucho tiempo por vivir. Todavía no te puedo llevar conmigo. Y wow, fue una experiencia maravillosa. De ahí en adelante ha sido experiencia tras experiencia con ángeles del cielo, con la manifestación del Espíritu Santo, con milagros, con señales, wow, tremendo. Pero sí quisiera hablar de un punto en mi vida que sí marcó algo importante. Yo después de 7 años estando en el Evangelio, eh, me aparté de la iglesia. Me aparté como por un año, me puse a estudiar, me puse a trabajar, estuve estudiando idiomas modernos en la universidad, lo que era inglés, francés. No terminé los estudios porque después de un año yo intenté volver a la iglesia, pero no a esa iglesia donde estaba, porque es que había tenido muchas circunstancias y problemas allí. Pero sí quería regresar al camino de Dios. Pero cuando quise tomar esa iniciativa de regresar al camino de Dios, pues amanecí en la mañana, una mañana como eso a las 4 o 5 de la mañana, amanecí con mi casa llena de demonios. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que la casa queda limpia, ¿verdad? Pero si está vacía, vienen 7 espíritus peores a morar en la persona. Y el estado de la persona viene a ser peor que el primero. Y pues eso yo lo viví. Yo duré 3 meses sin comer bien, sin dormir, porque no podía dormir. Era demasiadas cosas que yo veía, que yo escuchaba. Dios me devolvió a la misma iglesia en donde yo estaba, que yo no quería ir. Ahí me devolvió Dios a esa misma congregación. Y yo le decía, Espíritu Santo, pero tantas iglesias que hay, ¿por qué esta? Y el Señor me dijo, tú no eliges dónde tú vas a estar. Donde tú vas a estar, eso lo digo, soy yo. Y aquí vas a permanecer hasta que yo te diga. Y fue tanto la confrontación del Señor en mi vida en ese momento que yo, wow, eso sí tengo yo, que Dios me dice esto y yo, bueno, yo digo a mí. Y bueno, así estuve aproximadamente 3 meses en esa. Los demonios se fueron yendo poco a poco. O sea, no fue que se fueron todos de un golpe, sino que fue poco a poco. Y era algo extraño porque sentía la presencia de Dios, pero Dios no me quitaba la afrenta, pues, o el castigo que uno con el que me permitió vivir. Era bastante extraño porque yo sentía la presencia de Dios, pero no se iban los demonios y era como algo rarísimo. Y Dios me fue trayendo libertad poco a poco. Poco a poco los demonios fueron saliendo, hasta que fui libre totalmente para la gloria de Dios. Tal cual como dice la palabra, la gloria postrera será mayor que la primera, pues si antes adoraba a Dios, cuando yo me levanto, que salgo de ese proceso, empecé a adorar en un nivel más tremendo todavía, o sea, con un mover del Espíritu Santo y un mover de Dios más fuerte todavía. Y ya no estaba en el coro, sino que ya empecé a hacer voces principales dentro de la iglesia, ya para todos querían que yo estuviera ministrando. O sea, ya Dios me había llevado a otro nivel y por supuesto quedé mucho más sensible al mundo espiritual que antes. Ahora yo entraba en una casa y todavía me pasa, perdón, que entro en una casa y puedo percibir si hay algo malo, si hay algo bueno, si está Dios, si no está Dios. O sea, es una cosa que bueno, viene de esa experiencia, pues. claro. No, y que el respaldo es de Dios, ¿no? Porque mucha gente también es sensible y lo usa para cosas que no deben.
Bueno, y pastora, ¿qué pasó en tu vida para decir yo soy pastora? ¿Cuál fue ese empujoncito para entender realmente yo soy pastora y Dios me dijo que yo era pastora? ¿Por qué? ¿Cómo supiste que tú eras pastora? Cuando yo estaba viviendo con mi papá y estaba ya en la iglesia firme, estaba todo saliendo como que todo muy bien. Los pastores con los que yo estaba, es porque estaban los pastores principales, ¿cierto?, de la congregación, pero a su vez habían otros pastores que estaban por sectores o por zonas. Y los pastores con los que yo estaba fueron enviados a un pueblo, a otro estado del país. Me dicen a mí, mira, vente con nosotros para que estés allá al frente de la adoración. Y yo, y los pastores con los que yo estaba, los principales, me decían, quédate aquí. Y yo estaba en eso, o sea, ¿me voy o me quedo? Y ahí fue cuando yo le pedí dirección al Espíritu Santo. Yo le dije, Señor, ¿qué hago? O sea, yo aquí vivo donde yo vivo, no tengo necesidad de nada. Vivo bien, tengo una casa propia, no tengo necesidad de nada. Si me voy a Caucagua, ¿dónde voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Y ahí es cuando Dios me dice a mí, si me tienes a mí, lo tienes todo. Ve que yo te envío y nada te faltará. Y me dio la palabra en Génesis 12, de 1 al 2, cuando le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, fui obediente a la voz de Dios. Duré 8 años viviendo en ese pueblo. Duré en ese tiempo, ahí conocí a mi esposo. Ahí estuve, permanecí fiel como en esa congregación, estuve por 3 años más. Pasaron también cosas allí que hasta que Dios me dijo a mí, es tiempo de que te muevas, es tiempo de que te muevas de esta iglesia. Y ahí fue cuando Dios me dio la autorización, porque ya yo no podía estar más al frente de la alabanza y la adoración, ya el Espíritu Santo, había muchas circunstancias allí, muchas cosas que no estaban bien. Y ahí es cuando Dios me dice, ya es tiempo de que te muevas. Cuando me voy, le pido a dirección a Dios porque después de esa experiencia que yo tuve, yo dije, más nunca me vuelvo a dejar de congregar, más nunca. Yo dije, no, ya entendí muy bien la lección, Señor. Si yo tengo que congregarme, dime a dónde debo ir y direccióname, a dónde debo ir. Y efectivamente, a lo que me paro en la mañana y abro mis ojos, escucho claro la voz de un pastor que ya en ese tiempo ya yo me había casado con mi esposo, un pastor que mi esposo tuvo hace muchos años, y el Señor me da su nombre y su apellido. Y efectivamente yo voy y le digo a mi esposo, empezamos a congregarnos en esa iglesia, fue de gran bendición, y después de ahí fue que después como a los 2, 3 años, fue que Dios nos llamó al ministerio. Ya Ok. dejamos de congregarnos allí en esa iglesia, pero ahí Dios nos llamó al ministerio. ¿Qué sucede? A mi esposo Dios le llama al ministerio quíntuple y las personas dicen, ¿qué es eso del ministerio quíntuple? Bueno, Efesios 4:11 nos habla de que existen 5 ministerios: profetas, evangelistas, maestros, pastores, apóstoles. ¿Y qué sucede? Que en las iglesias casi no se implementa esto, pero la palabra del Señor dice que era necesario. Y cuando mi esposo me pregunta a mí cuál es tu ministerio, yo le digo a él, bueno, yo soy adoradora, porque ahí fue donde yo me desarrollé. Digo, yo soy adoradora. Y me dicen, no, eso no es un ministerio. Hay 5 ministerios. ¿Cuál de estos ministerios es el tuyo? Y entonces ahí fue que empecé a indagar cuál realmente era mi llamado. Y el Señor puso en mí lo que es ser pastor evangelista. Puso ese ministerio en mí, Ok. lo pude desarrollar a través de test, a través de mi autobiografía. Pude tener la revelación y la dirección de Dios de cuál era mi ministerio. Y a partir de ahí empezamos nosotros a pastorear en el sector donde estábamos. Empezamos a sacar las sillas, a sacar una corneta y empezamos a evangelizar hacia el aire libre.
a hacer los servicios allí. Y bueno, y la gente empezó a bajar y a recibir de Dios. Después de cierto tiempo, Ok, pues me mudo a Caracas y cuando me mudo a Caracas, ese fue el tiempo de la pandemia. Ahí es cuando empezamos el ministerio aquí en Caracas como tal. Ya dejamos de estar allá en Caucagua para venirnos a Caracas. ¿Qué sucede? Aquí en Caracas el Señor nos abrió las bendiciones. Conocí a un pastor que está allá en Estados Unidos, el pastor Mark Turpin. Empezamos a trabajar con él, con la Fundación Somos Uno en Cristo, y empezamos a hacer evangelismo en los hospitales, en cárceles, en las calles, a repartir comida, a repartir cosas que él muchas veces enviaba de allá para acá, para Venezuela. Wow, de verdad que si te digo todas las cosas que he vivido y experimentado haciendo la obra y la voluntad de Dios son maravillosas, los milagros, todo lo que Dios ha hecho, wow, ha sido maravilloso, pues Dios nos dio el espacio claro, aquí en Caracas donde, donde tener la congregación. Dios ha añadido personas hermosas a nuestro ministerio, de verdad que estoy súper agradecida a Dios por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, niño que están con nosotros, ellos salen con nosotros a evangelizar, son personas dedicadas, apasionadas. Y bueno, son muchísimas cosas que no sabría cómo hablarlas aquí en un solo... claro, en- claro. Y bueno, pastora, nos surge una pregunta y es, sabemos que conocer el llamado de pastor es una responsabilidad muy grande y también demanda muchos, am, digamos, retos por cumplir. ¿Cuál de todos esos retos ha enfrentado en este viaje espiritual y cómo los ha superado? Bueno, yo creo que el más fuerte que yo he tenido que vencer ha sido que yo antes era muy introvertida. Yo no hablaba con nadie, yo era demasiado observadora, yo no expresaba mis emociones con nadie. Y a medida que empecé en el Evangelio, fue Dios rompiendo con todo eso. Entonces, ahora bueno, ahora puedo así poder tener una plática por aquí, puedo orar, puedo cantar delante de miles de personas, puedo predicar y hacer cosas que antes no hacía. Pues creo que eso ha sido como que una de las cosas más grandes que he tenido que vencer. Claro. Y bueno, ¿y cómo se ha mantenido fuerte y motivada en este ministerio, pastora? Bueno, de verdad que Dios es el que pone ese amor y esa pasión en nosotros para permanecer sirviéndole. Digo que los evangelismos, lo que es la parte evangelista que Dios puso en mí, wow, eso me mantiene llena del fuego de Dios, que a veces estos días salimos a los hospitales, a las calles y terminamos en los hospitales. Dios siempre nos abre puertas en los hospitales. Y ver la necesidad que hay en las personas, el poderlas ayudar, poderles dar una palabra que tanto necesitan, eso, wow, eso me llena, de verdad que sí. Claro. Y, pastora, ¿cuáles serían esas metas que consideres a futuro, tanto en tu ministerio como en tu vida personal? Bueno, este, a nivel de ministerial, pues sé que Dios va a traer mayor crecimiento. Estamos en un tiempo donde estamos esperando su venida. Sabemos que Cristo viene pronto y que es necesario predicar su evangelio en todo lugar. Y creo que la iglesia o el lugar donde estamos es muy pequeño, que Dios nos va a dar un lugar más grande donde podamos recibir a más personas para que adoren y le sirvan a Dios. Creo que Dios va a traer una expansión al ministerio en este tiempo, porque es necesaria Claro, para que la iglesia crezca. Es normal que la iglesia crezca. Malo es cuando la iglesia está estancada y no crece. Es normal y sobrenatural también que la iglesia crezca. Dice que, como dice la palabra, Pablo regó, el otro sembró. Perdón, estoy parafraseando, ¿no? Pero el sí, claro, crecimiento lo da Dios. sí, eso Entonces es Dios cierto. va a traer crecimiento al ministerio, o sea, lo creo de todo corazón que el Señor va a traer ese crecimiento.
Y pues en lo personal, bueno, es lo que la parte empresarial sí me gustaría crecer aún más, amén. Claro que sí. Bueno, Y pastora, y esta es una de las preguntas que más me gusta hacer y es, ¿qué es lo que más satisface en esta labor como pastora y cuál crees que es tu mayor misión? mi mayor misión es aquella que nos dejó el Señor en Mateo 28, 19, del 19 al 20, que dice ir y predicar, ir y hacer discípulos a las naciones. Nosotros creemos que solamente es ir y predicar, no tenemos que hacer de que aquellas personas que nos ganamos se conviertan en discípulos también. Entonces, esa sería como que la misión más importante que Dios nos ha puesto a nosotros, pues en general a todos. Y es la misión que debo cumplir en este tiempo. Y también establecer bueno, por lo menos en nuestra congregación, establecer los 5 ministerios, así como lo dice la Biblia, de Sí. hacer permitir de que las personas se desarrollen en su llamado. Hay personas que están 20, 30 años dentro de una iglesia y no saben cuál es su ministerio. Así como estuve yo 11, 12 años sin saber cuál era mi ministerio, así yo he conocido personas que tienen 20, 30 años dentro de la iglesia y solamente van los domingos a escuchar la palabra. Claro. Pero qué ¿Y cuál maravilloso sería, es cuando las personas... pastora, discúlpame, ¿no? ¿Cuál sería ese consejo? Porque esa era mi segunda pregunta. Mi otra pregunta. ¿Cuál sería ese consejo que le darías a esas personas que llevan 30, 50, un año y aún no saben cuál es el ministerio? ¿Cuál es el llamado de cada uno de ellos? Mi consejo es de que las personas deben buscar primeramente en intimidad con el Espíritu Santo de cuáles y que puedan indagar, ya sea a través de TED, de su autobiografía, que puedan indagar en cómo Dios los ha venido usando durante tantos años y que puedan afirmarse en ese ministerio en el que Dios porque es que Dios ya eso lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos puso un diseño, ya Dios nos puso dones, ministerios, talentos, y tenemos que desarrollarlos, porque cuando el Señor venga a pedir cuenta, no vamos a tener ese ministerio ahí guardadito, ¿no? Dice la Claro que palabra sí. que Dios va a pedir cuenta por cada talento. Y es necesario Sí, que nosotros nos desarrollemos en lo que fuimos llamados a hacer. Qué bendición que saber de que hay profetas en la iglesia y que se mueven en el en la profecía. Los maestros son tan importantes para que enseñen al pueblo de Dios. Los evangelistas para que salgan a predicar a las calles, a los hospitales, o sea, que cada quien esté funcionando en donde Dios lo llamó. Eso afirma la iglesia, eso trae fortaleza a la iglesia, amén. así es. Y bueno, pastora, ya acabando, cuál es esa llamada rema o esa palabra rema que te ha mantenido fiel en el ministerio hasta el día de hoy? Bueno, tengo dos. La primera es Romanos 8, del 37 al 39. Déjeme ver si la puedo leer acá. Romanos 8, del 37 al 39. Ok, ya voy. Ok, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra para mí ha Wow. sido de gran bendición en mi vida porque sé con todas las cosas que he visto a nivel espiritual, sé que nada, o sea, nada nos podrá separar de su amor, ni ángeles, ni principados, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Y la otra palabra que también ha sido de mucha bendición, que siempre la cargo como un llavero, es Lucas 18, 1, en uno en adelante, que habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y habla de que esta mujer
fue constante en ir ante ese juez injusto, ese juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, pero ella pedía justicia y era tan persistente ante ese juez que él dijo, o sea, voy a tener que hacer justicia porque irá a parar el loco, dirá, estoy parafraseando otra vez, amén. Claro. Este, pero ¿sabes qué es maravillosa esta palabra? Que en el capítulo, en el versículo 7, versículo 6, dice, dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A veces cuando nos vemos que la respuesta de Dios para ayer, para allá, ya, nos desesperamos y creemos que Dios no nos escucha, empezamos a menguar en la fe, un día creo, otro día no. Y esta palabra me dio firmeza en mi oración. Por algo Dios también nos está diciendo, sé constante en tu oración. Yo he tenido sanidades, yo duré 8 meses clamando a Dios porque tenía una hernia inguinal y durante 8 meses estuve tomando pastillas para el dolor. A mí me mandaron a operarme. Y durante ese tiempo yo clamaba mucho a Dios. Y todo el que venía por ahí, pastor, evangelista, quien sea, oren por mí, oren por mí. Pero un día, estando yo en mi cuarto, estaba un pastor de Colombia, el pastor de Avivamiento, el pastor Roberto Rodríguez, y estaba orando en ese momento en una transmisión en vivo, y dijo así, hay una persona que está así, y el Espíritu Santo viene sobre ti y te sana ahora. Cuando dijo eso, el Espíritu Santo vino sobre mí y Él me hizo la cirugía. Dios me sanó de esa hernia inguinal. Cuando yo me paro, como decir, cuando yo me di cuenta a los 2 días más o menos, me palpo porque era una pelota que realmente se tocaba. Cuando me palpo, pues ya la pelota no estaba, la hernia no estaba. Y quise alzar un peso, quise alzar como un tobo o algo así. Y escuché dos voces que decían, una decía, y nadie le dijo a ella que fue operada, y otro, yo digo que eran ángeles, y el otro decía, ella no puede alzar peso porque está recién operada. Cuando yo escucho eso, ahí mismo solté todo, yo dije, wow, Señor, tú me operaste. Y pues no hice más peso porque ya entendí de que Dios había hecho una cirugía en mi vida. Me sanó de un quiste sebáceo. Duré con ese quiste, estaba más o menos donde está la garganta. Y cada vez que hablaba se movía y todo el mundo, ay, ¿qué es eso que tienes ahí? Y pues también Dios me sanó de ese quiste. Después de Increíble. 3 años el Señor sanó el quiste. No tengo marca, no tuve que pasar por operaciones, Dios me ha sanado. Entonces son testimonios que, bueno, tremendo, Dios es maravilloso. Pero Dios me enseñó de ser constante en mi oración, por eso le decía lo de Lucas 18, porque estas sanaciones no vinieron de la noche a la mañana, sino que Claro que tuve que sí. ser constante en mi oración. Tuve un milagro también de una vivienda, milagros de viviendas, porque ni siquiera fue una, fueron dos, tres. Entonces, pero Dios me hablaba mucho de Lucas 18, o sea, hallaré yo fe en la tierra, porque a veces nos desesperamos y queremos que Dios obre de una sola vez, pero muchas veces si no somos constantes en nuestra oración, si no somos constantes en nuestra fe, pues realmente no podremos recibir de parte de Dios, amén. Claro, Dios no obra a través de la duda, Dios obra a través de la fe. eso es verdad. Bueno, pastora, y ya terminando, ¿qué le dirías tú a esas personas que están escuchando el día de hoy tu testimonio? Bueno, espero que mi testimonio haya sido de bendición para sus vidas, que puedan ver de que la obediencia es importante, la obediencia al Espíritu Santo, la obediencia a lo que el Señor quiere hacer en sus corazones, el ser constantes, el permanecer firmes.
aún por sobre todas las cosas y sobre todo en este tiempo se está moviendo mucho el espíritu del anticristo, queriendo separar a la gente de la iglesia, poniendo tonterías en los corazones de las personas para sacarlas de la iglesia. Y este es un tiempo donde más bien debemos permanecer firmes en su presencia y en su palabra, permanecer haciendo su voluntad, permanecer ganando almas para Cristo, dejar de ser creyentes para convertirnos en discípulos de Cristo. No es lo mismo ser un creyente está ahí los domingos nada más o los días que hay servicio, pero un discípulo no, un discípulo se compromete en el Evangelio. Un discípulo es el que gana almas para Cristo, es el que se compromete en la visión de su iglesia, se compromete y ayuda, intercede, ora, ayuna, está allí constantemente en la iglesia. Pero un creyente no, un creyente es como que es endeble. Yo estos días daba un tema acerca de la comparación entre Simón y Pedro, porque Simón era una vara endeble, significaba vara endeble. Y en lo que lo vio Jesús dijo, no, yo te voy a cambiar el nombre, tu nombre va a ser cambiado a Pedro. Pero en el transcurso que tú lees la Biblia, era Simón manifestándose cuando se ahogaba en el agua, era Simón manifestándose cuando negó a Cristo, cuando le cortó la oreja al soldado, era Simón allí, hasta que Cristo lo redimió y le dijo, si me amas, si realmente me amas, ve y apacienta mis ovejas, ve y apacienta mis corderos, ve y apacienta. Y después de ahí, Pedro se convirtió de realmente en la roca que Dios dijo que iba a ser, porque más nunca Pedro se negó a Cristo, más nunca Pedro se alejó de Dios, más nunca Pedro, por más que fue encarcelado, torturado, él permaneció hasta el final, jamás. Entonces debemos dejar de ser creyentes y convertirnos en unos discípulos firmes de Cristo. Amén. Claro, claro que sí. Bueno, ya llegamos al final de esta entrevista. Realmente ha sido un placer escuchar este testimonio impactante y conocer acerca de esta historia inspiradora de la pastora Lisette Betancourt. Realmente te agradecemos profundamente por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y compartir todas tus experiencias con toda nuestra audiencia, pastora. Amén. Gracias. Gracias por la invitación y espero que este testimonio sea de bendición para muchas personas. Dios les bendiga mucho más. Amén. Claro que sí, eso esperamos que sea. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta hermosa conversación. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como AMPC Foundation y estar atentos a más entrevistas como esta, llenas de fe y esperanza para todos los días. Hasta la próxima y que tengan un excelente y bendecido día. Amén.